Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero ha cenido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, cómo juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. Los antecedentes que diseñan y retratan a Gabriela Mistral son difíciles de cuestionar. Naturalmente que es un tremendo aporte intelectual en lo que es el proceso de formación del pensamiento intelectual de Chile y de Latinoamérica. Nosotros hablamos de Latinoamérica y hablamos de Indoamérica, es decir, Latinoamérica nosotros nunca nos consideramos incluidos en esa definición. Y es por eso que el título de mi ponencia es precisamente revisar lo que es el tema del mestizaje, el mestizaje cultural. Yo creo que sobre el mestizaje físico, biológico, racial no hay mayores dudas sobre eso, pero el tema que ha estado en discusión durante mucho tiempo es precisamente cómo se conforma, cómo se define este mestizaje cultural en la historia de Latinoamérica. Uno de los sistemas políticos más injustos del mundo, el colonialismo, primó durante muchos años, más o menos 300, 400 años en América. La herencia intelectual, política y cultural que se hereda de esta situación aún no ha sido, digamos, revisada y mucho menos limpiada. Desde allí nosotros hablamos de que es necesario iniciar un proceso de decolonización, que es uno de los temas, digamos, a los cuales yo me dedico dentro de la investigación. La decolonización no hay que confundir con descolonización. Descolonización significa sencillamente limpiar el sistema colonial. Decolonizar significa construir un sistema alternativo al sistema colonial. Y eso es uno de los grandes puntos de referencia en la agenda del indigenismo político o del indianismo político. Desde allí de que mi ponencia está centrada básicamente en analizar lo que es el pensamiento indígena en la obra de Gabriela Mistral. Yo no soy experto en Gabriela Mistral, pero sí soy experto en indigenismo. Entonces lo que yo traté de hacer, después de más o menos adentrarme en lo que es el material disponible en torno y lo que ha producido Gabriela Mistral, que es enorme, gigantesco, realmente exigiría muchos años, digamos, poder hacer un análisis profundo y crítico de lo que es la obra de Gabriela Mistral, pero lo que yo traté de hacer es partir viendo cómo el indigenismo influye en la escritura, no solamente en el poema, sino que también en los textos, otros textos literarios que ella produjo. Y básicamente, ¿cuáles son los puntos de referencia sobre los cuales se construye este discurso indigenista que es muy alabado en Gabriela Mistral? Ahora, mi punto no es Gabriela Mistral, mi punto es el indigenismo, es decir, una corriente de pensamiento que después de la Segunda Guerra Mundial, de la Revolución Mexicana, ejerce una tremenda influencia en América Latina, que desgraciadamente no ha sido muy considerada ni evaluada por los intelectuales de Latinoamérica, dado de que allí hay muchos componentes que son muy interesantes, muy importantes, muy centrales, que hasta hoy día impregnan lo que es la discusión. No menos importante es el tema que tiene que ver con la identidad latinoamericana. Es decir, este mestizaje que perdura y que tiene diferentes rostros, y es por eso que uno de los puntos que me interesa a mí destacar es lo que es el mestizaje cultural, y uno de los temas es el tema de las máscaras de las identidades. Es decir, el mestizaje siempre te ofrece una identidad que es flotante y que cambia. Lo único que tenemos una identidad fija, digamos, somos los indígenas,
y los criollos por otro lado. Desde allí que todo este discurso del mestizaje cultural siempre ha oscilado entre una admiración al criollo y un coqueteo con lo indígena que con el tiempo ha cambiado y ha variado. Y uno de los antecedentes que vale la pena destacar en esto es la discusión que ha existido durante mucho tiempo en América Latina sobre el problema de la identidad. Y uno de los componentes de estos temas, digamos, de identidad es lo que se llama el indigenismo. El indigenismo como sí tiene varias vertientes, varias variantes, y hasta hoy día sigue tomando forma y tomando cuerpo. Uno de ellos es, toda esta discusión más o menos se inicia después de la colonia, que es otro aspecto muy importante de la historia de Latinoamérica, que tampoco se toca. O sea, la colonia es un adorno, pero son 400 años de sometimiento y de generar un sistema de casta, digamos, donde el indígena está al último. Y si lo vemos en términos pragmáticos, podemos decir de que hoy día sigue incólume, digamos, este sistema de casta que se creó entonces. Y naturalmente que en primer momento las referencias son en relación a Europa y en relación específica a la herencia cultural, idiomática, religiosa y como modo de producción heredadas del colonialismo, es decir, el hispanismo. Pero a partir de ese tema, naturalmente que hay una reacción y se desarrolla lo que se llama el indigenismo integrista o segundo indigenismo. Hay varios autores que han escrito sobre esto, hay diferentes denominaciones, pero más o menos en la partida y en las dos primeras etapas hay un acuerdo común, digamos, de qué es lo que se produce. Naturalmente que la Revolución Mexicana, que es el primer experimento o el primer proyecto, digamos, de iniciar un desarrollo nacional, se confronta con temas y situaciones donde hay que contestar a la realidad social, hay que responder en términos intelectuales, en términos de un proyecto político, un proyecto cultural, qué es lo que es estas patrias chicas, porque las patrias grandes, digamos, de Bolívar se dejó de lado. Lo que está en juego a partir de la Revolución Mexicana es cómo se construyen estas patrias chicas, rural. Desde allí que el tema central pasa a ser, dentro de los países básicamente con población indígena, es qué hacer con los indígenas. Es una pregunta que se hizo de Sarmiento, digamos, genocida, hasta Vasconcelos, que aquí ha sido citado. ¿Qué hacer con la población indígena? Y de allí surge, digamos, la segunda corriente del indigenismo, que es la corriente integrista, es decir, una de las soluciones, y la solución es integrarlos al proyecto de nación que en ese momento se empieza a forjar. Ahora el proyecto de nación en lo central está muy en relación con lo que en este momento es determinante, que es el auge y la erupción del modernismo. La idea del modernismo en sí implica adoptar un modelo de desarrollo occidental, implica también un proceso de emancipación, que también se ha hablado bastante acá, y un proceso de homogenización cultural. El modernismo no tolera, digamos, otra referente o otra forma, digamos, de construcción y desarrollo. Es decir, las repúblicas post-colonia parten, digamos, con un esquema y una agenda muy determinada. Y en este sentido emerge lo que es la corriente indigenista, que es precisamente la que desarrolla Vasconcelos, que es un proceso de desindianizar a los indios. Es decir, el proceso de castellanización, de enseñarles castellano. Y aquí vienen, digamos, esas ideas que tienen que ver con el tema que nos planteamos nosotros, es decir, los intelectuales de la época. Ahora, y ese es mi problema, digamos, no provocar, digamos, sino aguar la fiesta y empezar a acusar a doña Gabriela de un proyecto, digamos, que no tiene que ver directamente con la intención. Y yo quiero recalcar, desde un punto de vista del diálogo académico, de que lo que estoy tratando de decir es que son las ideas y lo que surge en ese momento. Como bien se ha destacado acá, doña Gabriela Mistral era muy amiga de José Vasconcelos. José Vasconcelos es el arquitecto de esta idea
y de este proyecto de modernizar a México, desarrollar un proyecto en torno al cual se construyera una identidad nacional basada en el mestizaje. Como respuesta, digamos, a esta iniciativa, como también se ha destacado acá, se inician proyectos de gran envergadura en toda Latinoamérica, la alfabetización, la integración del indígena y básicamente la idea obsesiva de que era posible transformar al indígena y transformarlo en un ciudadano emancipado. Desde allí viene la idea esta de modernismo, de emancipación y transformar al indígena en un ciudadano consciente de sus derechos republicanos, inserto, digamos, en un proyecto de nación básicamente modernista. En ese sentido, naturalmente que las cosas no terminan allí. Hay una efervescencia tremenda, están las influencias, digamos, del campo progresista, básicamente de Europa, el anarquismo, Marx y toda la discusión que existe en Europa en ese momento. Y desde allí surge una vertiente que es la vertiente que se denomina el indigenismo político o indigenismo agrarista. Y en esta vertiente se adhiere doña Gabriela. Y aquí está Mariátegui. Mariátegui, por la mayor parte de los autores que hablan sobre este tema y estas diferenciaciones entre los indigenismos, destacan precisamente la apreciación y el acuerdo de que Mariátegui es la segunda persona, digamos, bueno, y un montón de otros autores que desgraciadamente no hay tiempo para tratarlos, pero que se embarcan en esta línea de desarrollo del pensamiento político en torno al indigenismo. El indigenismo político es básicamente de izquierda, ¿no? O sea, es progresista y centra el punto de reflexión o de inflexión en que la integración de los indígenas no es solamente enseñarles a leer y a escribir, sino que es entregarles la tierra. De una u otra forma, el proyecto de desindianización y de transformación estructural de lo que es el tema del indígena se basa en un diagnóstico que se hace sobre la situación del indígena. Y este diagnóstico, como ustedes pueden ver, no es diferente al que siempre ha existido. Digamos, una situación socioeconómica paupérrima, condiciones de vida muy malas. El mismo análisis, paradojalmente el mismo análisis que se hace durante el gobierno o la dictadura de Pinochet, cuando se decide la privatización de las reservas indígenas en Chile. El diagnóstico es exactamente el mismo. Lo único que en vez de una reforma agraria, lo que se sugiere como alternativa es la privatización, es decir, transformémoslos en pequeños capitalistas y de esta forma van a tener ese impulso, digamos, que siempre los modernistas han esperado, digamos, transformarse en pequeños capitalistas y emprendedores. Entonces, desde esta idea, básicamente, digamos, impregnada por diferentes matices, donde está el tema político, donde está el tema cultural, donde está el tema social y está el tema también de la identidad, se dan lo que se llama la integración cultural. Es decir, lo que se persigue y lo que persigue el proyecto indigenista no es, digamos, solamente un proceso de integración, sino que sencillamente hasta qué punto, digamos, podemos crear una visión, una identidad mestiza en el que quepa, digamos, el indigenismo, el indio. Y de esa perspectiva, digamos, se inicia y hasta hoy día perdura, felizmente hoy día con menos intensidad, el tema de la unidad lingüística, es decir, castellanizar a los indígenas. Pero lo que hoy día todavía sigue en disputa es el problema de la integridad culturalmente, de qué forma vamos a hacer del indígena un ciudadano, y de allí lo que se denomina dentro de la literatura de que el indígena pasa a ser un ciudadano aspiracional. Es decir, nosotros lo que queremos es crear una diferencia
entre el indígena de hoy y el indígena de ayer. Y desde allí es que se inicia todo un proceso de reivindicación del pasado precolombino. Y desde allí se inicia todo este movimiento que ustedes conocen como es el Siqueiros, Guaysamín, Rivera, Diego Rivera, lo que es el muralismo mexicano. Que si ustedes le muestran uno de esos murales a un indígena de hoy, nadie entiende de qué están hablando, ¿no? Porque es la idealización de un pasado indígena. Y uno de los temas y uno de los puntos de inflexión en este sentido es de qué forma, digamos, reivindicamos al indígena, pero ¿qué indígena reivindicamos? Reivindicamos el de hoy, el pobre, el alcohólico, el que vive en una población marginal, el que vive en una reserva indígena en el caso de Chile, o hacemos una reivindicación cultural del indígena. Y el indigenismo descubre esa beta y la utiliza muy bien, y la utiliza hasta hoy día muy bien. Es por eso que hoy día nosotros reclamamos de que se sigue, digamos, incentivando lo que es el acervo cultural y desarrollo de lo que es la propuesta indigenista. Y esa es la lucha primaria que han desarrollado los pueblos indígenas desde su inicio, tratar de rescatar y reivindicar su identidad. Y el indigenismo desgraciadamente no nos ayudó en esto, porque el indigenismo contribuyó, digamos, a crear, a encubrir, como dice Carlos Fuentes. Él habla del proceso de que con el descubrimiento de América, más bien habría que hablar de un encubrimiento de América. Es decir, se empezó a borrar la historia de América, ¿no? La influencia de lo que es el indigenismo político es enorme, y básicamente sobre la literatura. La literatura indígena se alimenta, digamos, y crea todo una agenda que se reproduce en lo que es la literatura indigenista. Pero la literatura indigenista, aparte, digamos, de reivindicar la situación del indio, del indígena, también, digamos, es una literatura donde en el centro está el territorio, está el problema de la territorialidad. Se ha hablado mucho de lo que es esta relación de la fuerza mítica que se rescata, digamos, en la literatura de carácter indigenista, la fuerza de la tierra, y bueno, eso también corresponde al tema este de crear una noción y una conciencia nacional. Es decir, en este sentido, la fuerza de la tierra, la madre tierra, esos son los elementos que se empiezan a borrar, pasan a ser madres tierras nacionales. Nosotros nunca hemos tenido, digamos, este problema de nacionalidades, de delimitaciones fronterizas institucionales. Para nosotros la madre tierra es todo el globo. El globo es un ente viviente, no es, digamos, un territorio, no es solamente el suelo, sino que la preocupación es todo el globo, y el globo se considera como un organismo viviente. Es por eso que hay que cuidarlo, no es solamente por un tema, digamos, de paisajes, como se hace en la obra de los indigenistas de entonces. Los poemas de ella, donde ella rescata estos elementos, es el poema de Chile, que es una descripción de Chile: hallazgo, flores, manzanos, araucanos y despedida, que son más o menos los poemas donde se desarrolla este tipo de temática. El indigenismo como tal es un aporte, naturalmente, es un enorme aporte en la medida que pone y sitúa en el centro de la discusión al indio, pero no resuelve, digamos, todo el tema que tiene que ver con las contradicciones que se emanan y a partir de qué forma, digamos, se emplaza al indio como un referente central en todo este proceso de producción del conocimiento. A nosotros como indígenas, en función de defender nuestros derechos, esto de las mestizajes culturales no nos ayuda, porque nos sitúa dentro de las zonas del no ser, es decir, nos invisibiliza. Y tal como lo decía al principio, no es el problema de doña Gabriela. Yo creo que doña Gabriela sensibilizó, ayudara a sensibilizar, y es precisamente el tema de la época, es el advenimiento del modernismo, es el advenimiento de lo que son las configuraciones de estas naciones que surgieron después del colonialismo, y muy impregnadas, digamos, de lo que
es la influencia cultural y política del colonialismo. Y no baja hasta mi estela. En el alero hace nido Y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva. Yo no quiero